Hola, buenos días. Hoy es 12 de diciembre de 2014. Mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez, abogado de profesión. Usted me conoce, con especialización en Derecho Penal de la Universidad Santiago de Cali. Bien, pues hoy es la despedida que le hago a las personas que me siguen en este portal para desearles una feliz Navidad, un próspero año 2015. Esperamos el próximo vamos a trabajar sobre otros aspectos importantes, estudiar más a fondo, beber en fuentes importantes de la dogmática penal para que trabajemos aspectos relacionados pues con el tema de la dogmática más que todo y procedimiento penal, claro. Bueno, para romper un hielo se me ocurre un chiste. El esposo, que es abogado, le dice a la mujer: mija, hagamos el amor. La señora le dice: ah, bueno, pero la carrera. Y él le dice: no, mujer, no seas bruta, es a la carrera. Buenísimo. Ok, bien, el tema de hoy va a ser el siguiente. Vamos a revisar el sistema penal acusatorio de acuerdo a las reformas que se han presentado desde su inicio con la ley 906 del 2004. Todas las legislaciones, todas las leyes que se han introducido modificando aspectos sustanciales de la ley del Código Penal, la ley 599 del 2000, del Código de Procedimiento Penal actual, del sistema acusatorio, la ley 906 del 2004, y vamos a revisar aspectos de trascendencia en relación con este sistema, si está cumpliendo con lo que se había prometido, o por lo menos la filosofía con la cual se dio inicio a este sistema penal acusatorio con el acto legislativo 03 del 2002, que reformó el artículo 250 constitucional, estableciendo pues al fiscal el ejercicio de la acción penal y de la persecución de todo lo que revista características de delito. Voy a revisar también aquí un documento importantísimo que me encontré por un jurista que responde al nombre el doctor Rodrigo Javier Parada Rueda, quien es abogado con especialización en Derecho Penal y es docente en el área de Derecho Penal y de Procedimiento Penal en la Universidad de Bucaramanga, la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Pues el documento se titula La Ley 1542 del 2012 y dice: otro intento fallido de retroceso. Se pregunta él y hace un estudio detallado en relación con este tema, que lo traigo en la colación en razón de política criminal para que examinemos lo que Luigi Ferrajoli en su obra Derechos y Garantías señala que la legislación parlamentaria bajo el signo de emergencia y excepción, de cómo entonces por razón de política criminal pues se despiden leyes tratando pues de penalizar o despenalizar conductas desviadas en las cuales pues atentan contra bienes jurídicos, y de cómo se responden a esas necesidades en razón de políticas criminales del Estado. Bien, vamos a hacer entonces una secuencia sucesiva de las legislaciones, de las leyes que han entrado desde la ley 906 del 2004, y por último voy a referirme al proyecto de ley que fue presentado el 28 de octubre del 2014 por parte del ministro de Justicia, el doctor Yesir Reyes Alvarado, y del fiscal general de la Nación, el doctor Eduardo Montealegre Liné, en la que radicaron pues el proyecto
de ley número 115 del 2014, por el cual se pretende reformar los artículos 307, 308, 310 y 317 de la ley 906 del 2004 en torno al tema de la privación de la libertad. Pues bien, comencemos entonces significando que la ley 906 de 2004 es nuestro código de procedimiento penal, como lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte y de la Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia, un modelo de tendencia acusatorio, no es un sistema mixto puro, como tal acusatorio mixto, y igualmente adversarial, entiéndase que no solamente las partes son el fiscal y el procesado, sino que también hay unos intervinientes especiales, por lo menos el Ministerio Público, que es interviniente considerado discreto, y de igual manera la víctima. Pues bien, el desarrollo de las reformas que ha tenido la ley 906, se conocen las leyes, y aquí las cito así de una manera rápida. La ley 937 del 2004, pero antepongo que para poder dar entrada a la ley 906 del 2004 hubo que, en materia de punibilidad, para conceder los beneficios por la terminación por aceptación de cargos, que era el 50% que se establecía por lo que se señalaba en el artículo 351, la ley 890 del 2004 pues incrementó las penas para darle pues paso a la negociación con la figura de la terminación, bien sea anticipada o el allanamiento a los cargos, o la figura de los preacuerdos. Como se quería inicialmente en el sistema es que solamente llegara a juicio el 10%, vamos a ver de que tuvo un giro de 180 grados, porque ahora no llega el 10 sino el 90%. Por eso están atiborrados los despachos, están colapsados el sistema penal, los juzgados, y vamos a examinar esos puntos desde un análisis político criminal. Entonces, la ley 937 del 2004 es la famosa ley de extinción de dominio. Después la ley 985 del 2005 en relación de trata de personas. La ley 1121 del 2006, que eliminó los beneficios para el terrorismo. Mire que esta ley 1121, en su artículo 26, dice: por la cual se dictan normas para la prevención, dirección, investigación y sanción de la financiación de terrorismo. En el artículo 26 dice: exclusión de beneficios y subrogados. Cuando se trata de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro, extorsión y conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que éste sea eficaz. Allí, de entrada, tenemos una ley 1121 del 2006 que sesgó en relación pues con la pretendida justicia premial, la negociación por la terminación anticipada de los preacuerdos y los beneficios que se establecen como los subrogados penales. De tajo, entonces, queda establecido que para estos asuntos de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, pues no procederían entonces esta clase de beneficios. Luego viene la ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, y establece en el artículo 199 lo siguiente: beneficios y mecanismos sustitutivos. Dice: cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad de dolosa,
delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales o secuestro cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se aplican las siguientes reglas. Primero, si hubiera mérito para proferir medida de aseguramiento en los casos del artículo 306 de la ley 906, esa consistirá siempre en detención en establecimiento de reclusión. No serán aplicables en estos delitos las medidas no privativas de la libertad contempladas en el 307, literal B y 315 de la 906. Segundo, no se otorgará el beneficio de sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la detención en lugar de residencia, previstos en los numerales 1 y 2 del 314 de la ley 906. 3. No procederá la extinción de la acción penal en aplicación al principio de oportunidad del artículo 324, numeral 8 de la ley 906 para los casos de reparación integral de los perjuicios. Cuarto, no procederá el subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena contemplado en el 63 del Código Penal. Quinto, no procederá el subrogado penal de la libertad condicional previsto en el artículo 64 del Código Penal. Sexto, en ningún caso el juez de ejecución de penas concederá el beneficio de sustitución de la ejecución de la pena previsto en el artículo 461 de la ley 906. Séptimo, no procederán las rebajas de pena con base en los preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado previstos en el 348 a 351 de la ley 906. Octavo, tampoco procederá ningún otro beneficio o subrogado judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea efectiva. De manera que, con la 1098 del 2006, los delitos de carácter sexual o de homicidio doloso, cuando se traten de niñas, niños y adolescentes, pues de entrada también quedaron de que no están sometidos a la justicia premial y por ende entonces esos procesos igual se fueron a juicio o se están yendo a juicio, al debate procesal, hasta última instancia, colapsando el sistema. Viene la ley 1142 del 2007 que se trata de una ley de seguridad ciudadana también sobre la conducta, para regular la actividad delictiva de impacto, y allí también fue la de Troya. Viene después la ley 1153 del 2007 que es la ley de pequeñas causas que fue declarada inexequible por la C879 del 2008. Viene después la ley 1257 del 2008 que es la que adiciona algunos artículos del Código Penal en relación con violencia contra las mujeres, contra el género femenino. A su paso pues estaba también la ley 1236 del 2008 que trata también sobre la pena, aumentar la pena en relación con los delitos sexuales. Viene después la ley 1395 del 2010 que es la descongestión judicial. Viene posteriormente la 1453 del 2011 que es también ley de seguridad ciudadana. Aquí sí se eliminan los beneficios en caso de flagrancia y viene entonces la situación del artículo 301 que se adiciona ese parágrafo y entonces se establece pues que no es el 50% sino la tercera parte. Hubo que entonces sacarse la sentencia, salir la sentencia C645 del 2012 en la que se declara la exequibilidad y se condiciona en el entendido que este beneficio, esta sentencia de la Corte Constitucional establece pues que el cuarto es en todas las etapas procesales, entonces no solamente en la situación pues que regula el artículo 301 en el parágrafo del cuarto de beneficio de que trata el 351, sino que también ese es para cuando se está en la audiencia preparatoria y una vez iniciado el juicio, entonces se regula también el cuarto de la mitad, de la tercera y de la sexta, de manera que allí clarificó, pero eso redujo ostensiblemente entonces la aceptación de cargos porque pues por ejemplo los delitos de porte ilegal de armas que está penalizado con 9 años pues quedaba en 7 años y algo. ¿Qué están haciendo ahora los fiscales? Están degradando la conducta en estos portes de coautoría a complicidad y allí también está la de Troya porque resulta de que por lo menos en el Tribunal de Cali ya se conocen algunas decisiones
de una sala en la que sí acepta de que en razón de esta justicia negociada, pues pueda el fiscal degradar de coautoría a complicidad, de respetando ese principio elemental de separación de actos de investigación de los de juzgamiento, en la que un juzgado local de conocimiento había improbado ese preacuerdo entre la fiscalía y la defensa, ese apelo y el tribunal la concede, pero resulta de que otras salas no tienen se apartan de ese criterio y hay una escisión. Unas dicen que sí, otras que no, algunos jueces de conocimiento que sí y otros que no. Es una inseguridad jurídica total. Bien, entonces viene la ley 1474 del 2001, que es para regular el asunto de la corrupción. Viene después la ley 1542 del 2012, que esta es la que me va a servir de análisis en relación con la situación de violencia intrafamiliar del artículo 229 y del artículo de la inasistencia alimentaria del artículo 233, que eso eran conductas querellables, pero ahora con la 1542 del 2012 los convierte en oficiosos. Y ahí es donde está el documental en un PDH que aparece en las redes sociales del doctor Parada Rueda, que me parece extremadamente importante desde el punto de vista crítico de política criminal, de cómo de verdad entonces en este país como dice Luigi Ferrajoli, hay una legislación fragmentaria bajo el signo de la emergencia y la excepción, según lo considera en su libro Derechos y Garantías de Luigi Ferrajoli. Y después viene entonces la ley 1652 del 2013, que es en relación con las entrevistas psicológicas a los menores que han sido víctimas de conductas sexuales, y de cómo se introduce en el artículo 438 del Código de Procedimiento Penal para el asunto del testimonio, la prueba de referencia, de cómo entonces para no revictimizar a los menores, entonces se valga de llevar a juicio como prueba pericial el informe del perito a través pues, presentado del psicólogo, y valor en tal sentido de que como valor suasorio, complementándolo con otros elementos materiales de prueba, pues también se podría dictar sentencia condenatoria. Es decir, que aquí tenemos entonces un flujo de legislación que, si bien lo que ha hecho es retrotraer la situación del sistema penal acusatorio, colapsándola, porque si lo que se pretendía era que llegara solamente el 10% a juicio y que lo demás se diera lugar a la negociación, al preacuerdo, a la aceptación de cargos, pues eso no está sucediendo en la actualidad, y están a reventar las cárceles con esta situación de hacinamiento. De allí que entonces ahorita el ministro de Justicia, el doctor Reyes, y el fiscal general de la Nación, el doctor Eduardo Montealegre, pues han presentado un proyecto de ley para reformar estos artículos del Código Penal, fundamentalmente en dos situaciones. Primero que todo, tratando de que sea la última ratio la imposición de la medida de aseguramiento en privativa de libertad en establecimiento de reclusión o domiciliaria, pues como establece el procedimiento penal, pero que antes de que se haga eso, probatoriamente se también las medidas alternativas, sustitutivas a la privación de la libertad. Y ahora miramos eso detenidamente en su informe. Y también un límite temporal a esa detención preventiva, que me parece a mí lo más importante, porque el Código de Procedimiento Penal en el artículo 317 establece los 60 días para conceder la libertad en caso de que no se hubiera presentado escrito de acusación desde la formulación de la imputación hasta que no se hubiera presentado el escrito de acusación. Pero como la norma dice también a renglón seguido en el numeral quinto que 4 meses o 120 días desde presentada la acusación no se hubiera iniciado el juicio oral.
hubo entonces reforma en este sentido, o por lo menos, no, perdón, sale la sentencia C390 del 2014 de componencia del magistrado doctor Alberto Rojas, y dice y declara condicionada diferida hasta el 20 de julio del año entrante para que el Congreso legisle en relación con el término en el entendido de que los 60 días se cuentan desde la formulación de imputación hasta presentado el escrito de acusación, y los 4 meses no serán desde la acusación, sino desde que se presenta el escrito de acusación hasta que si no se da inicio al juicio oral. Y ahora entonces el ministro de Justicia y el señor fiscal pues proponen que en esta reforma que también se establezca un término límite de 5 meses, 150 días, si se ha iniciado el juicio oral y no se haya dictado o no se ha dado la lectura al fallo condenatorio. Es decir, que me parece que desde el 2007, que entró pues en vigencia con la ley 906 del 2004, perdón, desde esa época que entró en vigencia el Código de Procedimiento Penal, y ya ha habido por lo menos unas decisiones que se conocen de la Corte Constitucional en este tema de la libertad estando en juicio, que sobre eso al respecto no dice la legislación nada, y que aún todavía, hoy, a la fecha del 12 de diciembre del 2014, ni siquiera se han pronunciado en relación con el término de detención estando ya en el juicio oral. Juicios que comienzan 1 año, 2 años y la persona sin que se le haya resuelto. Se convierte esa detención preventiva, prácticamente es una purga de pena anticipada. ¿Y qué es lo que sucede? A mi modo de ver, que el asunto tiene un trasfondo más importante, y es el que hay demandas contra el Estado que son billones de lo que el erario se ve afectado con estas demandas contra el Estado por las detenciones injustas o privaciones injustas de la libertad. Tanto tiempo detenida una persona que después salga absuelto, pues viene la demanda por reparación directa contra el Estado, y de eso estamos llenos. Y eso es lo que le está abriendo un roto al Estado frente al presupuesto que se va a presentar para el próximo año. Eso ya para nadie es desconocido eso. Entonces esto tiene, a mi modo de ver, un trasfondo que es esa situación. Pero bueno, independientemente de las razones de tipo económico que estén sucediendo por las demandas contra el Estado, pues miremos el aspecto jurídico y la posición que ha tenido también en este aspecto el ministro y el señor fiscal. Pero antes de eso, entonces, revisemos este documento importante del doctor Rodrigo Javier Parada Rueda, que hizo en fecha del 29 de septiembre del 2012, que se tituló Ley 1542 del 2012, dice: otro intento fallido de retroceso. Y entonces miramos lo siguiente. Dice el jurista lo siguiente: la política criminal estatal no es entonces un conjunto de normas sancionatorias originadas a partir de distintos episodios de alto impacto para la ciudadanía, mediante las cuales se pretende, sin un norte claro, evitar a toda costa la materialización de determinadas conductas punibles. No es, o mejor, debe ser el resultado de un análisis sesudo mediante el cual se pretenda evitar la impunidad de distintas conductas que efectivamente lesionan o pongan en peligro determinados bienes jurídicos que sean de vital importancia para el Estado y sus habitantes. Debe ser, además, un conjunto de normas que permita acudir a distintos mecanismos alternativos para dar fin a determinados conflictos sin necesidad de la intervención del aparato jurisdiccional del Estado. En conclusión, la política criminal estatal debe orientarse en torno a establecer qué tipo de conductas afectan real o potencialmente bienes jurídicos para que el Estado mantenga su orden y estatuir mecanismos que permitan acudir al derecho penal como última ratio.
Infortunadamente en Colombia no ha existido una real política criminal estatal que permita evolucionar en materia penal. Eso es cierto. Estoy completamente de acuerdo que aquí no existe una política criminal estatal, y eso es lo que en mi memoria está desde el año 1984, hace 30 años, con la ley segunda, que fue la ley de descongestión carcelaria, cuando me tocó a mí para el grado como abogado de la Universidad de Santiago de Cali ir a la cárcel de Villahermosa, que era la única que existía en esta localidad, y estaba colapsada, llena de presos. Hay un volumen altísimo de gente en detención preventiva, ni siquiera están separados de los condenados, y entonces están en una situación sin resolverse, per seculam seculorum, afectando la dignidad humana. Al contrario, la involución es constante y se ha confundido el fin preventivo general que trae consigo la pena como resultado de la comisión de una conducta punible, con la imperativa necesidad de sancionar cuanto apto sea reprochado por el colectivo, pretendiendo así brindar tranquilidad y sosiego a la comunidad en general. Desafortunadamente esto es lo que mediáticamente se da. Recientemente sucede la situación del joven que estaba manejando un vehículo y el cual produjo la muerte de otras 4 personas que iban al interior de otro vehículo, y el juez de garantías considera viable otorgarle la detención domiciliaria. Sin embargo, la respuesta a esta situación es sencillamente salir a protestar contra los jueces y contra hacer todo llamado de atención frente a exigiendo más justicia, pero eso realmente es otra interpretación que tiene, y los funcionarios al margen de esta situación deben de ponerse, porque sus decisiones deben de ser bajo el imperio de la ley, como lo establece la Constitución Nacional Política. Dice así entonces, esto ha traído consigo la tipificación de conductas que realmente no afectan de manera relevante los bienes jurídicos tutelados, olvidando que existe otro tipo de mecanismos mucho más eficientes y menos onerosos que indudablemente permitirían que el Estado se ocupase de aquello que realmente es importante para mantener el orden social. Y eso sucedió entonces con las leyes 1142 del 2007 y la 1453 del 2011, que por razones de impacto, dice ahí, para combatir delitos de actividad delictiva de impacto, y entonces hay una tendencia a, si el porte de armas, por ejemplo, que es un delito de peligro, la mera conducta, el mero portar el arma ya significa un peligro sin que esté afectando bienes jurídicos ajenos con ese comportamiento, y entonces se penalizó 9 años, y eso permite en este momento estar colapsadas las cárceles con gente detenidos por porte de arma de fuego. Otras conductas como los delitos de hurto calificado y agravado, y entonces también ha dado lugar a que las cárceles se incrementen altamente. Igual pues entonces con estas otras leyes que modifican aspectos en los recortes de beneficio en cuanto a aceptación de cargos y de subrogados, y por ende entonces no permite que haya ninguna negociación, y de hecho pues las personas que están en esta situación pues prefieren irse a un juicio. Aunado a lo anterior y en consonancia con lo expuesto, se han limitado excesivamente los mecanismos mediante los cuales el Estado pudiese garantizar la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de las conductas punibles con mayor celeridad y con mejores resultados. El caso más reciente y objeto del presente escrito es lo relativo a la expedición de la Ley 1542 del 2012, mediante la cual se dio el carácter de oficiosos a los delitos de inasistencia alimentaria y violencia intrafamiliar. Debe desde ya mencionarse por parte de este autor que el concepto de oficioso no tiene relación alguna con la gravedad de la conducta punible. No, en realidad esto está relacionado con la carga impuesta, o más bien con el relevo de la carga para el presente caso, al titular del bien jurídico que se ve afectado por el actuar de determinada persona.
existe una sentencia de la Corte Constitucional que se cita acá, que es la 425 del 2008, con ponencia del doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, en torno al tema de la querella. Y entonces se establece, dice así completamente que de esta forma queda claro que la querella es un requisito previo al ejercicio de la acción penal que consagra la ley como un instrumento de política criminal y no una condición de punibilidad del delito que pueda surgir de la conducta reprochada, pues la existencia del hecho delictivo no depende de la voluntad del lesionado, sino de la regulación legal que lo crea. La querella entonces constituye una excepción a la regla según la cual el Estado corresponde adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar de oficio la investigación de los hechos que tienen las características de delito. Efectivamente, entonces, con esta ley 1542, pues entonces hubo de reformarse el artículo 70 y el de la querella, el artículo 77, que para poder entonces considerar que el 74, delitos que requieren de querella, y entonces en su artículo 74, en su inciso segundo, dice: los aparta entre corchetes suprimidos por el inciso primero del artículo segundo de la ley 1542 de 2012. Entonces ya no son delitos querellables y excluye entonces violencia intrafamiliar del artículo 229 y la inasistencia alimentaria del artículo 233. Bueno, sigue entonces haciendo su estudio el doctor Parada. Es que dice lo siguiente, dice: el primer planteamiento dice, debemos decir que el proyecto de ley impulsado por el gobierno nacional tiene su origen en el cumplimiento tardío de los compromisos adquiridos con la Convención de Belén do Pará, que esa es la ley 248 del año 1995, recogido pues ratificado por Colombia con esta ley para la diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Es decir que 17 años, sí, del año 95 hasta el 2012, 17 años después de haberse firmado la convención en comento, es que el Estado colombiano ha considerado que el mejor instrumento para proteger y sancionar las conductas que se llegaran a cometer en contra del género femenino es variar el mecanismo mediante el cual se deben iniciar las investigaciones por delitos cometidos en su contra, pero no de adecuar políticas estatales que permitan evitar todo tipo de conductas punibles y que llegaren a lesionar bienes jurídicos de vital importancia para el Estado. Ahora mire lo que dice aquí: a partir de la vigencia de la ley 906 se generó todo tipo de expectativas en torno a la celeridad que se iba a impartir a cada una de las causas penales y al hecho de que se iban a garantizar en mayor medida los derechos de las víctimas a través de un proceso oral público contradictorio dirigido por funcionarios independientes e imparciales. No obstante lo anterior, el estado actual del sistema permite concluir que existe tal congestión en torno a las causas que se adelantan bajo el sistema penal acusatorio que el nivel de impunidad en delitos como los que acá analizamos asciende cada vez más con el paso de los años. Esto lo dijo él en septiembre del 2012 y estamos ya en diciembre del 2014. Sigue diciendo, las razones son a nuestro parecer dos: el término de prescripción que señala el Código Penal y el de interrupción de la prescripción que señala el procedimiento penal. Limitan excesivamente la actuación tanto de los fiscales como de los jueces de conocimiento. Infortunadamente solo se permite celeridad es cuando están detenidos. Segundo, el alto número de casos que se encuentran en etapas de indagación e investigación en la Fiscalía impiden el adecuado desempeño por parte de los miembros de la Policía Judicial, cuestión que afecta directamente los juicios orales. Eso también es cierto. Aspectos como el anteriormente mencionado han afectado directamente el desempeño de los funcionarios judiciales que laboran a partir de lo más urgente hasta lo menos importante. ¿Por qué razón entonces el paro ahora con los despachos de desconexión judicial? Prometen un rubro hasta diciembre, pero resulta de que va a pasar para el próximo año, y entonces por eso ya lleva más de 30 días, 60 días en ese paro judicial con las consecuencias que eso ha generado.
Ahora bien, estas consideraciones, pues entonces aquí sí dice el jurista, dice que como se planteaba en las líneas iniciales de este artículo, la política criminal estatal ha estado enmarcado en lo que Luigi Ferrajoli denominaba, o denomina, pienso yo, porque Luigi Ferrajoli pues todavía es jurista catedrático de la Universidad de Roma, Italia, él denomina la legislación fragmentaria bajo el signo de la emergencia y la excepción, lo cual no es otra cosa que una reacción tardía del Estado tendente a reprimir distintas conductas inapropiadas dependiendo del momento y no basada en políticas de prevención. Es por el momento. Acordémonos con el asunto del ácido, que nos causó un impacto enorme en relación también con la conducta que atenta contra la violencia de género femenino. Y eso hizo pues obviamente que entrara la legislación propia para penalizar más esa clase de conductas reprochables que atentan contra bienes jurídicos. Bien, las reformas legislativas en torno a su tratamiento como delito investigables a instancia de parte de oficio han generado tal inseguridad jurídica que al momento de expedirse la ley 1542 aún no existía claridad en torno al tratamiento que debería dar a cada una de las conductas punibles. Quizás por esto el legislador con la ley 1142 del 2007 buscó adecuar el proceso penal a la realidad del momento en lo que a las conductas señaladas se refiere, incorporó un inciso allí en el numeral tercero del artículo 37. Es que el artículo 37 del Código de Procedimiento Penal establece entonces que en materia pues de delitos, porque pues los delitos querellables normalmente pueden desistir, pero si es de investigación de oficio no se permite el desistimiento, sino que habrá la reparación integral en caso tal que quepa que haya esa posibilidad. Sin embargo, el 37 en su inciso tercero habla de que dice lo siguiente en su inciso segundo: la investigación de oficio no impide aplicar, cuando la decisión se considere necesario, los efectos propios de la querella para beneficio y reparación integral de la víctima del injusto. Y entonces aquí hace una importante análisis en torno a esto, porque él considera que algunos juristas sesgaron con la entrada en vigencia de la 1542 y piensan que este artículo tercero inciso que fue pues reformado por la 1142 del 2007 no cabe su aplicación, y entonces algunos fiscales y algunos funcionarios impiden que haya pues una reparación integral, y entonces con eso podría dar solución a través de la preclusión del artículo 331 por la parte como dice ahí el del defensor en las causales del numeral primero y numeral tercero, cuando dice del numeral primero en relación pues con causales que se refieren es a la proseguir, dice para que pueda continuar 331, dice lo siguiente, 332 inciso primero, imposibilidad de iniciar o continuar con el ejercicio de la acción penal. Dice el jurista acá que ante esta talanquera que se coloca respecto a que pueda, porque se considera pues que como dejó de ser querellable y pasó a ser oficioso, entonces que no quepa pues el desistimiento. Entonces y dicen pues que el 37 en esta parte pues no se aplica, que porque la 1542 considera en su numeral cuarto que todo lo que le sea contrario a ella. Pero entonces le entiendo al jurista en esta posición que plantea de que le cabe la posibilidad es que se justifique, se presente ante el juez de conocimiento pidiendo la preclusión, argumentando entonces que hubo una negociación en la que se constate probatoriamente que debe indemnizarse integralmente a la víctima del punible atendiendo a los perjuicios causados, sobre todo en la inexistencia alimentaria. Deberá celebrarse diligencia de conciliación o diligenciarse contrato de transacción mediante el cual la víctima desiste de la acción penal. Deberá informarse a la víctima de los derechos que le asisten como tal. Y cuarto, la víctima deberá acudir actuando en representación propia o a través de la poder judicial
a la correspondiente audiencia de preclusión con el fin de que el juez de conocimiento verifique personalmente que el afectado es consciente de la decisión que toma. Porque es que obviamente en estos casos lo que si no permite una medida alternativa a la solución del conflicto, entonces nos llenamos en las cárceles por violencia intrafamiliar y en la inexistencia alimentaria. Una situación que entonces no se compagina. Me parece que este documento que encuentro para hacer el análisis hoy de razón de política criminal, de qué está pasando y qué va a suceder el próximo año con ese sistema penal acusatorio. Y entonces viene ahora el trámite de iniciativa que han presentado los doctores Jessy Reyes Alvarado como ministro de Justicia y del Derecho, y igualmente el señor fiscal general de la Nación, el doctor Eduardo Montealegre Linero. Y miremos lo siguiente, miren los argumentos. Ahora, dice, en razón de los principios de presunción de inocencia, legalidad y proporcionalidad, así como el derecho fundamental a la libertad, debe existir un límite temporal a la detención preventiva. Por Dios, ¿por qué es que se descubre que ahora, por qué se descubre apenas algo que ya se sabía hace mucho tiempo? La misma jurisprudencia de la Corte Constitucional con los salvamentos de voto del doctor Araujo Rentería hacía conocer de que realmente la última ratio es la detención preventiva bajo unos requisitos. Sabemos muy bien que para imponer la medida de aseguramiento existen unos requisitos constitucionales, y ya la sentencia C774 del 2001, con ponencia del doctor Rodrigo Escobar Gil, en la legislación que antecedió a esta ley 906, ya regulaba el tema sobre los principios constitucionales, que ya después con la entrada en vigencia de la ley 906 del 2004, pues se recogieron esos principios constitucionales, y para detener entonces a una persona se exige que unos elementos, la comparecencia al juicio, que no sea un peligro para la víctima, para la sociedad, que no va a tergiversar o va a destruir o va a incidir en el recaudo de la prueba. Esos requisitos constitucionales, pues si bien es cierto, son importantes, pero ahora, bajo este esquema que quieren presentar estos juristas del gobierno, funcionarios ahora, personas que conocemos brillantes, obviamente, porque pues quien desconoce y no sabe realmente pues quién es cada uno de estos juristas, como es el doctor Alfonso, el doctor Reyes, hijo del inmolado tratadista, jurista, quizás uno de los juristas brillantes que tuvimos, el doctor Alfonso Reyes de Chandía. Es importante entonces considerar estos presupuestos, porque quizás esto ya se conocía, porque apenas ahora, por razón de política criminal. Por eso digo yo que hay algo más detrás de la cortina, pienso yo, porque es que es lógico que esto se conocía desde mucho tiempo atrás. Si estamos viendo de que las cárceles están hacinadas, y no es ahora, sino lo vengo diciendo desde hace 30 años, 1984, ¿por qué nunca se pensó y se reflexionó? ¿Por qué no se legisló colocando un término temporal frente a la detención preventiva? Entonces, dice aquí, las medidas de aseguramiento privativa de la libertad no podrán exceder el término de 1 año, salvo cuando se trate de casos cuya competencia sea la justicia especializada, o sean 3 o más los imputados, o la investigación y el juzgamiento versen sobre delitos de corrupción de que trata la ley 1474 del 2011. A mí me parece que ahí eso no debería ser así, porque igual, la celeridad debe ser para todos, para todas las investigaciones, para los cuales dice que el término no podrá ser superior a 2 años. Volvemos otra vez al mismo cuento. Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo pueden imponerse cuando se pruebe ante el juez, con función del control de garantías, que las no privativas de la libertad resultan insuficientes. De manera que, bajo estas consideraciones, entonces lo primero que ahora tiene que establecerse es si se dan para la imposición de medida de aseguramiento del artículo 307 las de la no privativa de la libertad establecidas en el literal B. La obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica. Bien, perfecto.
¿Qué es lo que pasa ahora con la ley 1709 de enero del 2014, que fue un paliativo allí para la situación del hacinamiento, que prácticamente tiene inoperancia y por eso seguimos en las que estamos? El literal B en su inciso primero dice la obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica. El segundo, la obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada. Tercero, la obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante un juez. Cuarto, la obligación de observar buena conducta individual, familiar, social. Quinto, prohibición de salir del país. Sexto, prohibición de concurrir a determinadas reuniones. Séptimo, prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas, siempre que no afecte el derecho a la defensa, etc. Entonces, esto es situaciones diferentes a la privación de la libertad en centro de reclusión o en la detención domiciliaria. Dice entonces acá pues que en primera fase hay que determinar si se dan algunos de los elementos pues para que de la no privativa de la libertad. Ya excepcionalmente, ya por última instancia, en razón de la privación como algo excepcional, es que sea procedente en centro de reclusión o en su lugar de residencia. Entonces sigue diciendo, cuando existan razones para suponer que el imputado constituye un peligro futuro para la sociedad o la víctima, o para creer que manipulará pruebas ante la probabilidad de que evadirá el cumplimiento de una eventual condena, podrá imponerse medidas de aseguramiento. Pero no se trata de una decisión objetiva basada meramente en la entidad del delito que se investiga. Recordemos que el artículo 309, pues, hubo la sentencia de la Corte Constitucional C1198 del 2008 con ponencia del doctor Nilson Pinilla, y en ella pues se establece en relación con el 310, pero del peligro para la comunidad, dice la norma del 310 que fue modificado por la 1453 del 2011, que será suficiente la gravedad y la modalidad de la conducta punible. La Corte Constitucional dice no es suficiente eso, además debe darse alguno de los numerales que cita allí, como el numeral primero, la continuidad de la actividad delictiva o su vinculación con organizaciones criminales. El segundo numeral es el número de delitos que se le imputan, bueno, etcétera, lo que dice allí la norma. Entonces, no se trata de una decisión objetiva basada meramente en la entidad del delito que se investiga. Es que es grave y ahí ya, no más, no, tienen que existir otros elementos. Y entonces, aquí lo que sí resalto yo es que no basta señalar causales para la privación de la libertad, dice aquí el documento, sino que además deben fijarse medidas alternativas a las cuales hay que acudir prima facie para dejar como última opción la máxima restricción legal de la libertad de quien ha de ser tenido como inocente y señalarse al término máximo de duración de la detención precautelar. Entonces, la proposición que hace en la reforma que viene es que no pueden transcurrir más de 120 días entre la presentación del escrito de acusación y el inicio de la audiencia del juicio, ni más de 150 días entre el inicio de la audiencia del juicio y la audiencia de la lectura del fallo, por supuesto. Entonces, hablan de los 4 meses entre la presentación del escrito de acusación, pero como están los 60 días ya, el artículo 308 establece que, perdón, el 317 sobre las causales de libertad, en su numeral cuarto, 60 días desde la formulación de imputación si no se ha presentado el escrito de acusación. Ahora sería entonces 60 desde la imputación hasta si no se ha presentado el escrito de acusación, 4 meses o 120 días desde el escrito de acusación y si no se ha dado inicio al juicio oral, y 150 días, o sea 5 meses, si iniciado el juicio oral no se haya dado lectura al fallo. Es decir, están recogiendo la sentencia C390 del 2014 del doctor Alberto Rojas, que le envía un mensaje subliminal al Congreso diciéndole que legislen y que tienen un plazo hasta el 20 de julio del 2015
para que se haga, porque si no, entonces automáticamente tiene que darse pues respuesta al criterio asumido por la Corte Constitucional en esa exequibilidad del artículo 317, una exequibilidad condicionada diferida, y entonces lo que está haciendo ahora pues el ministro de Justicia y del Derecho y el fiscal general de la Nación seguramente es darle paso a esta situación. Pero pues obviamente que aquí dice, como dicen los proponentes, que con todo estas talanqueras, dice, no son suficientes, porque también hay que señalarse límites temporales. Dado que el privado de la libertad no puede permanecer de manera indefinida recluido en un establecimiento carcelario en espera de que se desvirtúe su presunción de inocencia y se imponga la respectiva consecuencia. Entonces, además de existir los requisitos formales y materiales, debe descartarse la viabilidad de la imposición de medidas de aseguramiento diferentes a la de la restricción. Concurren deberes como las de asegurar el respeto de la dignidad durante el tiempo de privación de la libertad de quien no ha sido condenado y de fijarle un límite temporal para que la persona permanezca en tal situación preventiva. De manera que Alea Jata Etz, la suerte está echada. Esperemos a que el Congreso entonces reforme esos artículos 307, 308, 310 y 317 en estos términos que han propuesto estos juristas, ahora funcionarios del Estado, altos dignatarios, que conocen el problema, porque son catedráticos, conocen bien la dogmática penal, es decir, todos los que estamos en la comunidad académica no dudamos por ningún aspecto en relación con las condiciones personales y profesionales de estas personas. De manera que se hace un análisis desde el punto de vista de política criminal y comprendo que a 10 años de entrada en vigencia de la ley 906 del 2004, la situación ha ido en retroceso, que está colapsada. Las conclusiones a las que llego son que está colapsada la justicia, que mientras no haya una disposición del gobierno encaminada a apoyar a los funcionarios, pues seguramente seguirá colapsado esto. Por lo menos con esta ley 1395 del 2010 ya llevamos 4 años de descongestión judicial y mire los problemas del paro que ha suscitado esta situación. Son funcionarios que van a apoyar, pero ¿cuáles son las respuestas a esto? Entonces, bien traído el documento del doctor Parada Rueda, Rodrigo Javier, y que encontré pues en las redes sociales para tomar este asunto y este tema tan importantísimo. Dejo aquí estas conclusiones para que se analicen y en la academia, y entonces hagan sus propias conclusiones. Hagamos un debate en este punto. Por lo menos nosotros aquí en Cali, en el conversatorio al cual asisto los días martes y los jueves en la Universidad Santiago de Cali, sede centro, de 7 a 8 de la mañana, nos reunimos un pool de abogados, en su mayoría penalistas, con docentes calificados. Es gratuita la asistencia. Desde este portal le hago la invitación a la comunidad profesional, estudiantes de derecho, abogados, litigantes, funcionarios, para que hagamos estos frentes comunes y sometamos al escarnio público y demos unas respuestas también, porque es que podemos hacer unas proposiciones al mismo gobierno diciéndole esta situación está andando mal. Necesitamos soluciones realmente con política criminal, pero con funcionarios, con profesionales, psicólogos clínicos, con antropólogos, con abogados, con sociólogos, con gente que sepa del tema y que realmente le coayuden al gobierno en esas respuestas a esta política criminal. Igualmente, pues estos son
temas que los debatimos, por lo menos en la barra de la Defensoría Pública, a la cual pertenezco aquí en Cali, y en el programa de infancia y adolescencia, que es bien interesante respecto a cómo se maneja la ley 1098 del 2006 en cuanto a la imposición de sanciones y las medidas de internamiento en centros especializados, de cómo, cuándo y por qué y de qué manera, que es una cuestión completamente diferente respecto a los adultos, que existe una diferencia enorme. Por lo menos habría que hacer un estudio frente a esa situación. Bien, por razón del tiempo, pienso que quería hacer este último video del año, porque pues hay que darse un descanso y prepararnos, como digo, beber de las fuentes de los que sí saben realmente de dogmática penal, que va a ser otro tema que vamos a desarrollar el otro año en el conversatorio, y es la propuesta que dejamos planteada, no solamente manejar dogmática penal y también procedimiento penal con los fallos de la Corte Suprema de Justicia, que es algo como el common law, que es algo que estamos entrando en Colombia a manejar el common law como Estados Unidos, aunque aquí nos regimos pues obviamente que bajo el imperio de la ley, pero las decisiones de las altas cortes sirven de un punto de orientación para el operador jurídico, para los abogados, y que hay que conocer esas decisiones de las altas cortes para debatirse. Entonces es importante el manejo también en dogmática penal con el asunto del tipo, de la antijuridicidad y de la culpabilidad, porque es allí también donde realmente existen fallas protuberantes en relación con los funcionarios, por lo menos de la Fiscalía, que es la encargada de ejercer la persecución de la acción penal, de los funcionarios también en la toma de decisiones, de los abogados, a nosotros que nos corresponde en la defensa plantear solución de conflictos, y entonces aquí pues, es necesario conocer la dogmática penal de los esquemas anteriores, esquema causalista, los neocantianos, los neoclásicos, los finalismo, ahora el funcionalismo, el normativismo, y con Gunther Jackson a la cabeza en la teoría de la imputación objetiva. Pero veamos de la fuente. Me parece a mí que no solamente los alemanes, que son los que rebasaron a los italianos, que fueron los más brillantes en su época, con la escuela clásica y la escuela positivista, pero que los alemanes han tenido una incidencia importante en la dogmática penal, pero también los juristas de hispanohablantes, por lo menos los españoles, que me ha llamado mucho la atención, con juristas como el doctor Santiago Mir Puy, el doctor Enrique Gimbernat Ordey, la doctora Paz Mercedes de la Cuesta Aguado, existen el doctor Muñez Conde. Es decir, ahí bebamos en esa fuente de la dogmática penal y manejemos el asunto de la tipicidad, que lo tenía aquí, lo estoy trabajando, y seguramente vamos a hacer otras videoconferencias en ese tema sobre el tipo, la tipicidad objetiva, la tipicidad subjetiva, sobre todas estas figuras que es necesario manejarlas. Un feliz año les deseo a todos, y hasta en otra oportunidad será. Muchas gracias.